en nuestra experiencia interna tenemos tres maneras de vivirla. Yo voy a contar brevemente las tres y vos te tenés que identificar cuál de los tres sos vos. Interiormente tenés tres formas de afrontar la vida. Una es el estado, llamémosle así informalmente, de infelicidad. ¿Qué sería el estado de infelicidad? Es cuando la mayor parte del tiempo te sentís más triste o con más sufrimiento de lo que te sentís contento y feliz. Es más el tiempo en el que vos te sentís vacío o sin sentido que el tiempo en el que te sentís feliz, aunque hayan momentos de regocijo y de alegría. Ese es el estado de infelicidad. Muchas personas, según todos los estudios, experimentan así. En su pensamiento profundo dicen, yo la verdad que es más lo que sufro que lo que disfruto. Y muy bien, está perfecto. Un 30-40% de la población entra en ese estado que vulgarmente o de forma sencilla le decimos estado de infelicidad, porque es lo que más sentimos la mayor parte del tiempo. Ahora está la opción bastante más sana que esa. ¿Cuál es? Es el estado de felicidad. ¿Qué lo caracteriza esto? Cuando vos y yo tratamos en lo más posible en centrarnos en las cosas que nos alegran, en las metas que queremos alcanzar, y la mayor parte del tiempo estamos intentando enfocándonos en eso. Entonces se llama estado de felicidad porque es mayor el tiempo en el que uno siente alegría o siente regocijo por las cosas que hace que lo que siente tristeza, pero cada tanto siente tristeza. ¿Cuál es una característica particular del estado de felicidad? Generalmente las personas exitosas viven en este estado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están intentando alcanzar y lograr lo que los hace sentir bien. Entonces, esa forma de encarar la vida les es útil para alcanzar propósitos. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de este segundo estado? Es que es dependiente de la situación. Es decir, en la medida en la que te salen más o menos las cosas bien o se acomodan las cosas más o menos en lo que vos querés, en lo que vos pensás que necesitas, te sentís bien. Y en la medida en la que no te salen las cosas o las cosas no acontecen como vos estás esperando, te sentís triste. Entonces, aunque en la mayor parte del tiempo sentís alegría, depende en gran medida de las situaciones que te rodean. Y en esos momentos, cuando todo va en contra, uno siente ese estado de infelicidad, de tristeza y de alegría. ¿Qué tienen en común estas dos características, el estado de infelicidad y felicidad? Que son formas en las que vos y yo podemos encarar la vida. ¿Venís? Toda la población o la mayoría parte de la población entra en el primero o en el segundo. Encara la vida de una forma o de otra. Entonces lo tenés al que tiene tendencia a entristecerse, que se enfoca en lo negativo, y el otro que tiene tendencia a sentirse más alegre y se enfoca en lo positivo. Ahora, Dios tiene una tercera forma que es la que te ofrece a vos de vivir, que no es el estado de felicidad, sino es el estado del propósito de Dios. Es el estado de propósito de Dios. ¿Y por qué le decimos estado de propósito de Dios? Porque es en la instancia en la que uno encuentra primero el sentido de su vida. Todas las personas en algún momento, más joven o más grande o ya estando que ve que le queda poco, se pregunta, siempre es una pregunta recurrente, propia, ¿cuál es el propósito de la vida? Y este tercer estado se llama el estado del propósito de Dios porque es en este estado en donde uno encuentra las grandes respuestas a las preguntas de la vida. Entonces uno encuentra la respuesta de dónde vine, para qué nací, por qué soy así, por qué mi personalidad es esta y a dónde voy. En el estado que Dios ofrece, el estado no de infelicidad, no de infelicidad, no el segundo, el de felicidad, que es la mayor parte del tiempo, sino el estado del propósito de Dios es el que ofrece Dios y el que hoy Dios tiene para vos. ¿Qué caracteriza el estado del propósito de Dios? Que aun cuando las situaciones vayan en contra y un poco bajón te sientas, uno nunca deja de tener esperanza porque todo sirve para bien. Aún en las situaciones que el exitoso se deprime o se sentiría triste o infeliz, el que vive en el tercer estado, en el propósito de Dios, aún en la situación más negativa, ve el futuro y logra saber que esa situación es momentánea
porque tarde o temprano va a estar bien, va a vivir mejor y tarde o temprano va a terminar alcanzando las metas que quiere, porque entiende que su propósito en la vida, lo que Dios le promete no es esa situación difícil, sino es el destino eterno que Dios te promete. Es por eso que el tercer estado es superior a los otros dos, porque uno encuentra el propósito de la vida y encuentra las respuestas a dónde vas, por qué te tocó vivir en este lugar, por qué te tocaron atravesar las situaciones que te tocaron atravesar. Si tenés Google o tu Biblia o en el celular la Biblia, vení conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 13. Acá Jesús responde cuántos son las personas que viven en 1 y 2 y cuántos son las personas que viven en 3. Y cuáles son los beneficios que puede haber en 1 y 2 o no, y cuáles son los beneficios de vivir en 3. Dice así, yo voy a leer en Reina Valera. Le preguntaron los discípulos, y Señor, son muchos los que se salvan, ¿cómo puedo hacer yo para ser salvado? Para pasar al nivel 3 sería. Jesús les respondió lo siguiente: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Mirá qué impactante la respuesta del Señor. Obviamente acá el Señor está usando el recurso de la exageración para hacer saber lo importante que es esto. Pero mirá lo que dice. La mayoría entran por la puerta ancha, por el portón gigante, por la tranquera del campo que se abre y tiene como 2,5 metros. La mayoría de la población entra por ahí, es decir, vive en 1 y en 2. Pero ¿qué pasa con eso? Que esas son las respuestas humanas de afrontar la vida. Y aunque pueda estar peor o mejor, o pueda haber relativo cierto beneficio, tarde o temprano termina llevando al destino eterno que Dios no quiere, el que Dios no pensó para vos, a la perdición. Y por eso Jesús dice, ancha es ese camino y la mayoría entra por él. Pero después está el camino angosto, ancho, como un pasillo largo, que es solamente una sola opción, no tenés 1 o 2 carriles, tenés solamente uno. Ese es el camino, el que Dios ofrece, que lleva al estado 3, al del propósito en la vida. Y ese estado del propósito en la vida es el que te da la vida eterna. Es el que te da el propósito en la vida acá presente, pero el que te da el regalo que Dios te quiere dar, que es el regalo más importante que vas a recibir, que es la vida eterna y como consecuencia la amistad con Dios. Ahora, ¿por qué Jesús dice que el camino ancho es el que no lleva a buen puerto? Porque son muchas opciones y ninguna de esas opciones es el que te lleva al estado 3, al del propósito y a la vida eterna. Entonces, ¿cuáles son muchas de esas opciones que pueden haber, pero que no te llevan al lugar en el que te conviene? Jesús dice del camino angosto, del camino ancho, dice lo siguiente. Dice que muchos son los que entran por ahí, como dijimos, e incluso muchos intentan alcanzar la salvación, muchos intentan alcanzar la verdad, pero no la encuentran, porque buscan las opciones del camino ancho. ¿Cuáles son las opciones del camino ancho? Son intentar recibir las cosas que Dios te quiere regalar, pero no de la forma que Dios la ofrece. Es cuando tu papá te dice, si cortás el pasto yo te voy a dar tal premio, y uno intenta entrar por atrás y robarle el premio o el regalo que tiene. Es decir, es buscar lo que Dios tiene para vos de otra forma. ¿Cuáles son algunas de esas formas? Bueno, algunas de las personas se conforman con venir a la iglesia y dicen, bueno, yo si voy a la iglesia significa que estoy bien con Dios y que soy salvado, porque cumplo con venir a la iglesia o pertenecer al grupo de la iglesia o de algún grupo religioso. Es decir, un camino ancho sería practicar una religión en sí mismo. No está mal eso, obviamente, no es necesariamente malo, pero no es el camino angosto, el camino ancho que te lleva a la salvación que Dios dijo que era. Otra opción, ¿cuál es? Vos le preguntás a la gente, ¿y
¿Y vos por qué pensás que Dios debería darte la vida eterna cuando te toque partir de este mundo? Y algunos dicen, porque yo soy buena persona y más o menos me porto bien y no engaño a nadie. Es decir, está buscando de una forma, portándose bien, no haciendo grandes delitos, obtener lo que Dios te quiere regalar, pero de la forma que Él pensó en regalarte. Después, por ejemplo, hay más opciones. Muchas personas piensan incluso que van a ser salvas porque sirven a Dios. Esta es re tremenda. Hacen cosas para Dios, ofrendan para una congregación, limpian la iglesia, ayudan a los pobres y dicen, bueno, Señor, por esto significa que si yo hago esto estoy bien con vos, te conozco y por consecuencia voy a recibir la vida eterna. Es decir, busca el camino ancho, la opción del servicio a Dios. La palabra de Jesús dice que solamente hay una forma en la que vos podés acercarte a Dios en verdad y como consecuencia obtener la vida eterna. ¿Cuál es esa forma? Jesús dijo en Juan 14, 16, hay una sola opción, no hay más, no alcanza. Dice, Jesús dijo, cuando le preguntaron de este mismo tema también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que la única forma en la que vos y yo podemos recibir la vida eterna y podemos recibir una relación verdadera con Dios es aceptando el sacrificio de Jesús, creyendo en Jesús. ¿Cuánta gente busca de Dios, pero no por el camino que Dios te estableció? Dios hizo un puente para que vos te puedas acercar a Él. Y ese puente se llama Jesucristo. Jesucristo tuvo que venir acá a la tierra a hacerse humano porque Él es Dios también, como el Padre. Se hizo humano y murió en la cruz. ¿Para qué Jesucristo hizo eso? Porque tanto vos y yo, como todas las personas en el mundo, le habíamos ofendido a Dios. Hicimos algo que a Dios le enojó, entonces Dios, aunque nos sigue amando, no se puede acercar. Estamos a distancia de Dios. Como cuando a alguien que querés, vos le prometiste que ibas a hacer, no lo hacés y obviamente esa persona va a estar enojada un día. Y si querés hablar, no va a servir porque no te vas a poder acercar de esa persona. De la misma manera pasó lo mismo con Dios. Vos y yo le hemos fallado a Dios en nuestra vida. Hemos hecho cosas que a Dios no le gustan. Eso, ante la perfecta santidad de Dios, es decir, bueno, mi amor por vos no disminuyó nada, pero yo no me puedo acercar a vos. Porque vos fallaste, porque vos cometiste pecado, le llama la Biblia, hacer algo malo. Vos decidiste vivir lejos de mí. Y es por eso que la única opción es lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús en la cruz, siendo crucificado y pagando la muerte, sería como ese compañero que nos habíamos mandado toda una macana en la primaria, en 7º grado, 6º, no me acuerdo cuál era, y nos iban a poner amonestaciones a todos, y un compañero levanta la mano, el más grande, que había repetido como 3 veces, dice, profesora, fui yo, castígueme a mí. Y lo llevaron a la dirección y las amonestaciones le pusieron a él. ¿Venís otra vez conmigo? ¿Pero quién habíamos hecho la macana? Todos los varones, las mujeres no estaban bien. Todos los varones nos habíamos portado mal. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Por vos llevó el justo castigo que te merecías en la cruz para que puedas ser salvado. Y es por eso que la única forma, el único camino en el que vos podés recibir la vida eterna y como consecuencia de recibir la vida eterna, relacionarte con Dios, acercarte a Dios de verdad y experimentar el nivel 3, que es el propósito de la vida, es aceptando a Jesucristo como Salvador. Es diciéndole, Señor Jesús, yo pifié, pero vos llevaste el castigo que yo me merecía. Yo te pido que me perdones de mi error, salvame, hoy decido vivir para vos. Y cuando vos o cualquier persona en el mundo entrega su corazón a Dios y le pida a Jesucristo que lo salve, entonces ahí pasás por el camino angosto, por el camino fino. Ahí pasás ese puente y del otro lado te encontrás con Dios. Es la única forma de ser salvado. Es por eso que no hay forma visible de saber quién es salvo y quién no. Yo no puedo agarrar hoy acá y decir, vos sos salvo, vos no, vos recibiste la salvación, vos recibiste la vida eterna, vos no. Porque no hay forma de saberlo. El único que lo puede saber es vos
si la recibiste, y Dios, que es el único que sabe lo que pasa en verdad en los corazones. ¿Por qué es que hablamos de esto? Porque esta es la verdad más importante que vas a escuchar en toda tu vida. No hay verdad más grande de Dios de la que saber que si estás viviendo lejos de Dios, hoy en este día domingo, Dios te llama a que te acerques a Él para que puedas recibir su amor, para que puedas recibir el propósito de la vida y para que puedas recibir la vida eterna. Hoy Dios te quiere regalar la vida eterna. Hoy Dios te quiere dar el propósito de tu vida. ¿Cuántas veces te preguntaste cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué me voy a seguir esforzando si todo es igual? ¿Para qué nací en esta época y en esta familia y me tocó atravesar todas las situaciones que me tocó atravesar? La respuesta es, primero, para que puedas encontrar a Dios en ese lugar y en segundo lugar, para que puedas glorificar a Dios en ese lugar. Mira el contenido completo en nuestro canal de YouTube.